hace sobre nosotros. Te bendecimos hoy, te damos honor y gloria, y este pueblo ha venido para bendecir, para adorar. Dígale: Señor, he venido para bendecirte, he venido para adorarte, pero también he venido para preparar mi corazón en tus manos, para preparar mi vida, Señor, como un hijo de Dios, como un siervo de Dios y como un guerrero de Dios, porque tú estás preparando en este caminar y en esta vida cristiana de constantes batallas, pero de permanentes victorias en ti. Te bendecimos, dígale: Señor, estoy convencido de que tu mano ha estado conmigo y no se ha apartado de mí, y ha sostenido mi vida y la ha marcado con esa poderosa bendición de victoria. Y por eso estamos aquí hoy en esta noche, Señor, de hoy martes 13 de septiembre, marcados por ese compromiso y esa poderosa bendición de escuchar tu palabra, de ser ministrados a través de tu Espíritu, de ser levantados, de ser fortalecidos y de ser bendecidos. Yo oro en esta noche y me uno a tu iglesia, Señor, y me uno a todas las personas que también están escuchando esta palabra, Dios mío, que hoy estamos ministrando en el corazón del pueblo. El Espíritu Santo, Señor, toma el control de la vida de cada uno de nosotros. Limpia los aires. Oh Dios mío, ministra con tu presencia nuestras vidas, Dios, y como un pueblo que ha sido preparado y está siendo preparado, así preparamos nuestro corazón para leer tu poderosa palabra, que nos traerá instrucción, que nos traerá guianza, que nos traerá dirección espiritual en el caminar de nuestro vivir cristiano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Este pasaje nos habla de la manera como el pueblo enemigo de Dios, un pueblo enemigo de Dios, se levantó contra Israel para atacar. Observen en esta lectura que no dice que Israel atacó a Amalek, sino que Amalek atacó a Israel. Pues eso es como cuando usted es atacado y usted dice que están atacando, y ¿qué es lo que hace uno cuando lo atacan? Tiene que defenderse. O sea, aquí dice la Biblia que vino Amalek, versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ese era un desierto. Ahí peleó Amalek. El verso 9 dice: y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Amalek había atacado a Israel. Ahora Israel, o el pueblo de Dios, tenía que no solo defenderse, sino que hacer frente a un enemigo que lo había sorprendido. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Es decir, en esta batalla, en esta guerra, Moisés no iba a dejar que el pueblo peleara, él iba a pelear esta batalla. Entonces dice que él dijo que iba a estar temprano sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en su mano. La vara es como la autoridad de Dios. Es como cuando uno va con un revestimiento, con una cobertura divina, con una preparación y con una autorización de alguien mayor que uno. Por eso él no
no dijo voy a ir yo, sino voy a ir con la vara de Dios en mi mano. El verso 10 dice que hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Observe que sube Moisés, que es el líder principal de todo este escenario. Sube a Aarón, que es hermano mayor del líder principal de este proyecto divino, que es Aarón. Y sube también otro acompañante, discípulo y apoyo, y es Hur. No dice que estaban en la guerra, sino que subieron a la cumbre del collado. Ustedes van a ver por qué suben ellos a la cumbre del collado. Porque las batallas espirituales no se libran en otro lugar más que en el mundo de lo espiritual, en las cumbres, en las alturas, en ese mundo que describe la Biblia como el mundo de los principados, potestades, jueces, gobernadores de maldad. Y entonces dice que estando en la guerra sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Esto de alzar, levantar las manos, era parte de la guerra espiritual. Entonces, cuando alzaba sus manos, Israel prevalecía, avanzaba, más cuando él bajaba su mano, la bajaba porque se le cansaba. Dice que prevalecía el enemigo, prevalecía Amalek. El versículo 12 dice que la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre él. Esa piedra también tiene una simbología espiritual, tiene que ver con un soporte que es seguro, que es Dios, una roca. Se sentó sobre esa roca, sobre esa piedra. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado, tiene la mano, el uno la mano izquierda y el otro la mano derecha, uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza, es decir, se mantuvieron siempre alzadas, levantadas, hasta que se puso el sol. Dice el versículo 13 que Josué, que era el general, el estratega, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Eso quiere decir una batalla física, una guerra física. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y en el versículo siguiente presenta las razones por las que ya esto no era solamente una guerra física, sino que era una guerra espiritual. Para la gente que no cree en esto de guerra espiritual, dice el versículo siguiente, la razón por la que Dios iba a traer, es decir, a desaparecer a Amalek. Y dijo el verso 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. O sea, levantarse contra el trono era levantarse contra Dios mismo. Puede sentarse. Levantarse contra el trono era levantarse contra la autoridad.
que Dios mismo había establecido. Y levantarse contra el trono también era levantarse a pelear, pero no solamente a pelear, sino a desafiar. O sea, una cosa es que uno haga algo y tenga diferencias, y la otra cosa es que una persona, usted ya en orden de autoridad espiritual, que una persona desafíe. El desafío tiene que ver con un levantamiento, tiene que ver ya con gente que desatiende, que decimos nosotros en el buen evangélico, en el buen evangelio se revela. La persona cuando se reveló, cuando una persona no conoce espiritualmente de autoridad y pisa, yo he dicho, pisa la raya. Cuando ya usted o cualquiera de nosotros pisamos la raya de la autoridad en cualquier ámbito espiritual, eso es muerte, eso es dolor, eso es una cuestión que trae consecuencias que son imaginables en el reino espiritual. Estoy hablando del reino espiritual porque eso sucede dentro del cuerpo espiritual. La manera de cómo se manejan las cosas en el mundo espiritual, en la parte espiritual de la iglesia o del pueblo de Dios, es diferente a cómo se manejan las cosas allá afuera. Allá afuera se manejan de otra forma. Pero aquí en el mundo espiritual, apegado a la palabra de Dios, a eso se le llama como un gobierno espiritual, como un gobierno divino, como la manera de cómo Dios ha establecido las cosas dentro de su mundo, dentro de su pueblo y dentro de su, en este caso, iglesia. Entonces, ¿qué había pasado con Amalek? Dice la Biblia que Amalek se había levantado contra el trono de Dios. Por eso Dios lo iba a traer. Y a partir de eso, a partir de esa condición de este personaje, dice la Biblia que en el texto sagrado quedó registrado que Jehová tendría guerra contra Amalek. O sea, cuando dice aquí la escritura tendría guerra, ya es otra cosa, porque Dios no necesita pelear con un mortal para matarlo, para desaparecerlo, para exterminarlo, para borrarlo de la faz de la tierra. Dios no necesita pelear con cualquiera de nosotros, pero cuando dice la Biblia que Dios iba a hacer guerra, es porque la situación que se estaba dando en ese momento y la batalla que se estaba presentando en ese momento no era una simple batalla de una guerra física material. Ya eso entra al ámbito de los mundos espirituales. Es probable que algunos no logren entender eso y digan: ¿qué es eso del mundo espiritual, pastor? ¿Qué es eso de la batalla de los mundos espirituales? Que uno libra esa batalla contra esas fuerzas oscuras, contra esas fuerzas espirituales en el ámbito de lo espiritual. Ya es una guerra, ya es una batalla que uno va a librar en otros niveles. Ya no se pelean carnalmente, ya no se libran estas cosas como cuando uno va a pelear contra alguien. No se dijo el Señor: yo voy a tener guerra de generación en generación contra Amalek. Pero también aquí Dios quería mostrar ciertas verdades espirituales, porque Dios él podía haber sacado del escenario a Amalek una sola vez, pero el Señor dijo: esta es una guerra en el ámbito de lo espiritual, con los diablos, con los espíritus, con los demonios, con las fuerzas del mal, porque este es un mundo profundamente espiritual con el que van a pelear. Ahora, ¿qué significa Amalek? Entre una de las cosas que la Biblia dice que significa Amalek es el pueblo que Dios castiga y destruye.
castiga, que Dios envía juicio sobre él y luego Dios decide desaparecerlo, decide destruirlo, ya es algo también que tiene que ver con un principado. Amalek es un principado, representaba un principado espiritual. Voy a decir algunas cosas sumamente importantes sobre esto de la guerra espiritual. Aquí en primer lugar vemos que el pueblo de Israel acababa de salir del desierto, de la esclavitud de Egipto, y entrar al desierto. El pueblo de Israel, en su salida de la esclavitud egipcia, tenía que ver con su condición espiritual. Dios había tratado a Israel con su pueblo e Israel había pasado 400 años en el desierto, pero no había pasado 400 años en el desierto porque no había podido liberarse de los egipcios. No, era que Dios había enviado sobre su pueblo una disciplina, era que Dios había enviado sobre Israel un trato, había decidido quebrantarlos durante todo un tiempo largo, y aún así no entendían. El corazón de su pueblo es como el corazón nuestro, es duro. Dios nos habla, Dios nos dice, Dios se muestra a nosotros, pero parece como que nosotros nos resistimos a poder obedecer, a poder sujetarnos a Dios. Entonces dijo Dios, los voy a tener bajo mi dominio por 400 años. Y después de 400 años los voy a liberar. Ustedes ven en la Biblia la liberación que Dios operó en la nación del pueblo de Dios. Fue prácticamente toda de una manera milagrosa. En la liberación que Dios hizo sobre Israel de Egipto, no tuvo que ver nada la mano del hombre. Dios usó a un Moisés que lo había sacado del agua, usó a toda una generación y a todo un pueblo, usó a un Josué que igual su padre lo había preparado Dios de antemano a Josué para que también tuviera la capacidad espiritual de poder seguir con esa tremenda travesía y esa tremenda misión de llevar al pueblo hasta donde Dios quería. Y entonces era profundamente espiritual. Ahora, cuando sale el pueblo de Egipto, entonces aparece el primer enemigo físico que se enfrentó a la nación de Israel, según la Biblia, después de la salida de Egipto, fue Amalek. Por eso sobre Amalek hay muchas cosas que son sumamente curiosas. Entre una de ellas, lo que representa este principado espiritual dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud, dice la Biblia que ellos salieron y que Amalek peleó contra ellos en Refidim. Lo dice el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogemos varones y salgan a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Moisés estaba claro que Dios iba a pelear por su pueblo y que Dios iba a pelear por sus siervos y que Él era, en este caso, la cabeza de toda esa dirección, siempre en una guerra espiritual, y siempre en una batalla espiritual. Vamos a ver nosotros esa simbología que hay, que las guerras, por ejemplo, que estaban escritas en la Biblia, que sucedieron como esta de Amalek, era una guerra física, humana, espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Que hubo un enfrentamiento. Los amalecitas eran guerreros, eran sangrientos, sí se enfrentaron físicamente, pero más que un enfrentamiento solo físico, era un enfrentamiento profundamente espiritual. Ustedes van a ver, por ejemplo, que cuando ataca a este principado o esta gente, ataca al pueblo de Israel, la manera de cómo
cómo atacó, o el enemigo con el que se estaba enfrentando Israel era un enemigo que se había levantado de sus mismos lomos, quiere decir, se había levantado de su misma conexión, porque Amalek era nieto de el hombre que había preferido lo carnal, que había preferido lo terrenal, que había preferido la carne que a Dios. El hombre que bendecía su primogenitura, Esaú, era precisamente un hombre que tenía esa atracción hacia ese mundo de alejamiento de Dios. Cuando usted ve gentes que se alejan cada día de Dios, ese es un mal que cualquier persona que lo haga alejándose cada día de Dios, esa persona, una vez que se aleja de Dios, es porque él o ella están dándole las espaldas a Dios y pierden el temor. Y el que se aleja de Dios, la inclinación del mal sobre él o ella lo va a atrapar. Cuando las sociedades se alejan de Dios, cuando los pueblos se alejan de Dios, cuando las generaciones se alejan de Dios, cuando las sociedades se alejan de Dios, cuando las naciones se alejan de Dios, se vuelven naciones duras, rebeldes, ateas, malignas, dominadas por el pecado, dominadas por el mal. Por eso es tremendo, peligroso que nosotros mismos que conocemos al Señor nos vayamos alejando de la presencia de Dios. Cuando usted vea que una persona no está viniendo a la iglesia, que una persona no está orando, que una persona no está ayunando, que una persona no está entregada en su corazón a Dios, que una persona está dando solo hacia lo material, solo hacia lo terrenal, solo hacia su deseo, solo hacia el mundo o la vida mundanal, mucho cuidado. Esa persona no va a terminar bien, quien sea que haya sido una persona que conoció a Dios, que esté conociendo a Dios, que haya vivido en Dios. Si tú te estás alejando de Dios y te estás alejando de su palabra, una de las cosas que va haciendo el enemigo es haciéndonos perder el temor. La Biblia dice que los amalecitas eran gente que no temían a Dios. No justifico que andes mal, no digo que si uno hace algo malo o ofende la palabra de Dios o violenta los principios y los mandamientos de Dios, nos va a ir bien, obviamente. Pero cuando usted ve a alguien que está luchándole, que está echándole ganas, que dice: yo voy a ir a la iglesia a pesar de que mi vida esté así, yo voy a luchar, yo voy a pelear la batalla, yo voy a entregarme a Dios, yo voy a humillarme a Dios, yo voy a arrepentirme, yo voy a volverme, yo voy a buscar, yo voy a acercarme, yo voy a entregarme, yo voy a consagrarme, yo voy a buscar la manera de reparar mi vida. Amén, eso es la bendición. Como dicen, cuando uno en medio de todos los sinsabores de la vida, usted ve a esa gente que está buscando cómo arrepentirse, cómo arreglar su vida, cómo reparar su vida, cómo volver a Dios. Si caíste una vez, caíste 2 veces, caíste 3 veces y estás, como dicen, caminando ahí con las manos y con los pies, ahí va cayendo, que levantando, pero estás echándole ganas, estás tratando de buscar a Dios, de buscar su presencia, de pedirle perdón, de arrepentirte, de acercarte, de entregarte, de buscar de una u otra manera cómo entregar y pedir a Dios ayuda. El Señor te va a ayudar, pero cuando ya uno se endurece, eso es peligroso. Entonces, Amalek era el prototipo de un pueblo con un ateísmo, con una rebelión, con una maldad tremenda, de tal manera que la Biblia dice que Amalek vino contra Israel. ¿Por qué Amalek vino contra Israel? Porque había venido antes contra Dios. O sea, la Biblia dice que él era enemigo del trono de Dios. Y como era enemigo del trono de Dios, los que son enemigos del trono de Dios también son enemigos del pueblo de Dios, de
los siervos, de los hijos, de todos aquellos que aman a Dios, los que se habían levantado contra el trono de Dios, de tal manera que había hecho un trabajo, o estaba haciendo un trabajo de malignidad, eran malignos. Entonces presenta una batalla. Otro aspecto importante que menciona este pasaje sobre este ataque, dice que mientras que Moisés y los líderes iban al monte Horeb a sacar agua de la roca, dice la Biblia que el pueblo se quedó en Refidim. Estaban saliendo del desierto, no tenían agua, están desesperados buscando agua. Cuando llegaron a darle las buenas noticias de la fuente de agua en la roca de Horeb, todos se dispusieron a ir. Y fue en ese momento en que ellos iban a buscar el agua en la roca cuando vino un ataque sorpresivo, un ataque repentino. Y fue cuando dice en el versículo 8 del libro de Éxodo, capítulo 17, que vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Por eso es que dice que Dios estaba muy enojado y dijo: voy a raer a este porque se ha levantado contra mi trono. Pero también entró por la retaguardia, atacó a mi pueblo de manera sorpresiva y fue entre los más débiles, los cansados, y los quiso destruir. No, y evidentemente el maligno Satán, el Señor nos reprenda, no viene para reírse, no viene para jugar, él viene para matar, dice la Biblia, robar y destruir. Mas Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Por qué atacar a los israelitas? Cuando usted lee el texto, usted va a ver que los amalecitas no tenían razón para atacar a los israelitas. Ya no estaban pasando por su territorio. En el lugar que describe Números capítulo 13, verso 29, que era donde estaban los amalecitas, a diferencia de las demás naciones de la región que temieron al pueblo de Israel al oír la manera de cómo Dios lo había sacado de una manera milagrosa del mar y cómo los había sacado de una manera poderosa y los había llevado sobre alas de águila. Ellos estaban en su territorio, pero era un odio, era una maldad. Usted ha visto esas gentes en el mundo natural que sienten un odio sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre la generación y sobre la simiente del bien. ¿Usted ha visto esos pueblos que sienten odio hacia los siervos de Dios? Eso es lo que había pasado. Sentían odio. Amalek sentía odio por los hijos de Dios. Uno dice: ¿por qué Amalek sentía odio por los hijos de Dios? No había razón. Al final Israel venía de la promesa de Dios a través de Abraham, Jacob y Esaú, que era hermano de Jacob, de donde venía el pueblo. No se respetaban, no respetaba el pueblo de Israel, la nación de Israel, a sus hermanos o a sus mismos descendientes. Eran enemigos porque la semilla de la que venían ellos era de la semilla de Esaú. Cuando ustedes ven, por ejemplo, yo hablaba el domingo un poco de esto, de los amalecitas, de cómo era descendiente de Saúl, y eso lo registra Génesis 36:12, cómo Amalek era hijo ilegítimo de Elifaz. Elifaz era hijo de Esaú, tuvo una concubina y no con su esposa. Amalek no fue aceptado entre sus hermanos, por lo que vivió alejado de sus familiares. En el desierto Amalek formó su propio pueblo, su propia gente, su propio reino.
amalecitas fueron los que atacaron a Israel porque andaban en su corazón mucho odio, mucha maldad. El que está marcado por el mal, y por eso uno debe tener mucho cuidado de no albergar en su corazón resentimientos, de no dejar que las raíces de amargura se apoderen de nuestra vida, de no dejar que esos rencores y esas maldades de Satán vengan a nosotros. Yo esta mañana precisamente estaba hablando en la oración que hacemos en esta cadena de 40 días, estaba hablando sobre el tremendo poder que tiene uno en las palabras que dicen. Las palabras que decimos matan, o las palabras que hablamos dan vida. El poder de la lengua, dice Santiago capítulo 3. Aún de una persona mala, uno no puede hablar con resentimiento, con odio, con rencor. Cuanto más cuando hablamos mal unos de otros, o cuando albergamos en el corazón cosas, o cuando tenemos en el corazón maldad, malas intenciones, malos deseos. ¿Te has visto esa gente que dice, aún, oiga bien, alguien no puede ser del agrado de uno, pero usted no puede usar esa expresión que es que ese me cae mal, esa me cae mal, es que odio a ese hombre, odio a esa mujer. ¿Te has visto esa gente? Oh, es que a ese no lo resisto, a ese no lo resisto, y quisiera desbaratarla con mis ojos. Y ya no digamos cuando uno no tiene cuidado con las cosas que dice. Y a veces no es uno, a veces otras personas vienen a uno y ya le comienzan a meter en la cabeza cosas, y después de repente esa persona que vino a ti a meterte en la cabeza cosas, terminaste creyéndola y después albergaste resentimientos. Los resentimientos son cosas muy delicadas. Yo he dicho que he estado trabajando la palabra de Dios mucho aquí en la iglesia, y he dicho, no guardemos resentimientos en el alma. Si alguien nos hizo daño en el pasado, cuando éramos niños, cuando eran niñas, si usted viene de una generación golpeada, yo les explicaba el domingo un testimonio, lo decía como testimonio, de que las historias de las maldiciones generacionales no tienen que repetirse en nuestras vidas. Nosotros tuvimos un padre que lo tiene Dios en su presencia y una madre que la tiene Dios en su presencia. Mi padre, un hombre que no se había criado con su papá, solo se crió con su mamá, eran 3 hermanos. El papá había tenido otra relación y los había dejado a esos hijos. Entonces, imagínese usted cómo viene un niño, cómo viene un hombre cuando es abandonado por sus padres, por papá. Mi madre, a los días de haberle dado a luz su mamá, murió y quedó huérfana. Mi madre era una huérfana. Y esos dos destinos que se unieron, el de un padre con una situación como esta, que querramos o no, eso arrastra, golpea hogares disfuncionales, hogares en esa condición, lo marca a uno. Cuando ya uno nace, ya el diablo, el mal, el pecado, las circunstancias tratan de marcarlo a uno, pero cuando ya nacimos y Dios nos trajo a este mundo a través de ellos, una de las cosas que hizo Dios es enseñarnos a nosotros a que esa historia no se iba a repetir. Si mi madre fue una niña que quedó sola, porque cuando se te muere tu madre o se te muere tu padre, eso es tú.
Igualmente mi padre había sido abandonado o había nacido en esas circunstancias, no digamos abandonado, él había nacido en esas circunstancias de que en la vida pasan esas cosas. Entonces, pero la historia no se repite con nosotros. Y yo le dije al Señor gracias, y le dije, Señor, esa maldición generacional que es también parte de la guerra espiritual no se va a repetir en nuestras familias, en nuestra generación, en nuestros hijos, en nuestros niños. ¡Aleluya! No se va a repetir. Porque si uno se conecta con eso y esa maldición se repite, arruina nuestra vida. Imagínense ustedes el Amalek. Era un hombre resentido, era un hombre lleno de mucha maldad en su corazón, porque no solo era un resentido espiritual o social, sino que no tenía el temor de Dios. Había caído sobre él esa conexión de Esaú, su antepasado, quien menospreció su herencia espiritual. Dicho en otras palabras, los amalecitas tenían puesta su mirada en las cosas terrenales. Eran sociedad, pueblo rebelado contra Dios, pero también sin temor de Dios. Aquí en esta casa paterna, en esta familia, hay temor de Dios, y que el temor de Dios sea el principio de nuestra sabiduría. Y que Dios bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestros hogares, bendiga a nuestros hijos, y que las historias de maldiciones generacionales y de fracasos familiares no se tengan que repetir en nuestras generaciones, porque la sangre del Señor Jesucristo, el poder de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo nos van a guardar de Él. Amén. Eso es parte de la guerra espiritual. Un detalle más que menciono fue cómo Amalek atacó a Israel por la retaguardia, es decir, a los más débiles. Cuando el pueblo se enteró del agua en Horeb, salieron corriendo en esa dirección, y en esa carrera los más débiles quedaron atrás, y fue a ellos a quienes desbarató. Por eso yo digo, cualquier persona que le haga daño a un pequeño, a un débil aquí es la persona que está nueva, que está recién convertida, que está recién venida a Dios. Usted es diferente, que a veces buscan a los recién convertidos, a los nuevos, para confundirlos, para servir de tropiezo, para hacerles daño. Quien le haga eso a un hijo de Dios, a una hija de Dios, en una iglesia, eso tiene que ver mucho con eso de andar sembrando discordias entre los hermanos, esa gente que salen de la iglesia y después salen hablando de los hermanos y vienen donde uno con un chisme y le dicen, te diste cuenta ya, y ya comienzan a sembrar esas cosas. Esas se las miran con Dios, esa gente. No sé cuándo, pero se la van a mirar con Dios. A Dios eso le enojó. Y entonces dice la Biblia, y con esto voy a terminar: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino. Porque le va a decir que se acuerde de lo que le había hecho Amalek en el camino, pero se lo está diciendo Dios. Sí, le dijo, cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando estabas cansado y fatigado y no temió a Dios. Por eso es que cuando Moisés oye la noticia del ataque
Llegó a los oídos de Moisés, él se dispuso a defender al pueblo. Ahora, Moisés, otro detalle sumamente importante, con el que sí cierro, no son tácticas militares. La Biblia dice que no usó tácticas militares, sino que buscó la estrategia en Dios. Y el Señor le dijo: escoge varones, sal, pelea con Amalek, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en tu mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. O sea, ¿a dónde estaba Moisés? En la cumbre del collado. No estaba donde estaba Josué. Josué era el general, estaba en la parte militar, en la parte física. Pero mientras estaba Josué en la parte física peleando contra los amalecitas, Moisés estaba en otro nivel espiritual, que era una batalla en el mundo de la cumbre, de las alturas de Dios, para derrotar primero todo principado y potestad y toda fuerza infernal. Y allá en la cumbre peleó la batalla y la ganó por el poder de Dios, porque desde allá dice la Biblia que levantaba las manos, y cuando levantaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo avanzaba. De la manera de las estrategias espirituales que Dios nos da no son nada que ver con guerra. Obviamente aquí hay otras cosas importantes, como es cuando Dios podía haber derrotado a Amalek, pero el Señor quiso que el pueblo también pusiera su parte, que el pueblo hiciera lo que le correspondía hacer para enseñar una lección y que valoraran, porque ya no iba a ser como en Egipto, pues, que lo sacó rápido y ellos no hicieron nada. Ahora ustedes tienen que saber lo que es esto, pues, y poner la parte que les corresponde. Pero Dios lo hizo todo. Uno tiene que poner su parte, pero lo que uno pone es mínimo para lo que Dios hace. El que lo hace es el Señor. Esta guerra no es nuestra guerra, sino la guerra de Dios. Aleluya. Y estamos en una batalla, no solo ahora, que ya terminamos en esta semana por 40 días, siempre. Estamos luchando contra fuerzas del infierno. Estamos metidos en esta bendición poderosa de Dios, sabiendo que el Señor a usted ya le dio la victoria y que es un vencedor en Cristo Jesús. Diga conmigo amén. Aleluya. Y como un pueblo entrenado y como un pueblo preparado, nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús para declarar esa victoria sobre cada una de sus vidas. Usted es un vencedor. Diga conmigo: soy un vencedor en el nombre poderoso de Jesucristo. Póngase de pie. Queremos dar gracias a Dios. Gracias. Vamos a despedirnos con esta oración. Bendice a tu iglesia. Este pueblo está en guerra espiritual y tú lo has librado y lo has bendecido. Cúbrelo. A los débiles guárdalos, a los valientes sosténlos y a los guerreros afínalos, para que podamos pelear esta guerra en el nombre de Jesús. Démosle aplauso al Señor. Dios los bendiga. Amén. A su nombre. Amén. Dios les guarde a todos.